¿Tenés granitos en la cara que te arruinan la mañana? ¿Probaste 1000 productos, recetas caseras, dietas raras y tu acné no se va? ¿Escuchaste que el chocolate es tu enemigo número 1? Quédate mirando este video, porque hoy vamos a hablar de lo que realmente sabemos sobre el acné. Te voy a contar qué es, por qué ocurre, qué puedes hacer desde tu casa para mejorarlo y sobre todo qué tratamientos sí funcionan y cuáles son puro mito. Hola a todos, hola comunidades inmunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de un tema que nos toca a casi todos en algún momento de nuestras vidas. El acné, ese compañero incómodo que aparece en la adolescencia y a veces decide quedarse incluso en la adultez. ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡No me haga nada! No tengas miedo. ¡Ah! ¡Ya! Muchos de ustedes me escribieron pidiéndome que hable de este problema y la verdad es que hay muchísima información dando vueltas. Hay mitos, datos científicos, hay supuestos productos milagrosos que en verdad no funcionan y otros que realmente son espectaculares. Así que prepárense y vamos a desglosar todo lo que necesitas saber sobre el acné de una forma clara y con evidencia científica. Arranquemos desde el principio. El acné vulgar es una enfermedad inflamatoria crónica de las unidades pilosebáceas. ¿Qué significa esto? Cada pelo que ves en tu piel está acompañado de una glándula sebácea que produce una sustancia oleosa llamada sebo. El sebo sirve, entre otras cosas, para lubricar la piel y el cabello, para protegernos de microorganismos que quieran infectarnos, para evitar la pérdida de agua, pero en algunas personas se produce en exceso y junto con células muertas de la piel se puede obstruir la salida del folículo. Esa obstrucción forma los famosos Comedones. los puntos blancos y negros que vemos muchas veces en la piel de las personas con acné. A esto se le suma la presencia de una bacteria llamada Cutibacterium acnes, que coloniza el folículo, produce sustancias que irritan la piel y activan el sistema inmunológico. El resultado es inflamación, rojeces, granitos con pus y en algunos casos nódulos dolorosos o quistes. No es solo una cuestión de higiene. Muchos creen que el acné aparece porque la piel está sucia, pero la verdad es que hay varios factores que convergen para que esto suceda. Genética, hormonas, dieta, estrés y sí, el uso de algunos cosméticos. La genética juega un papel enorme. Hay familias donde todos padecen acné porque sus glándulas sebáceas son más sensibles a los andrógenos, que son hormonas que se disparan a partir de la pubertad. En la mujer, problemas como el síndrome de ovario poliquístico puede agravar el cuadro. Pero no te preocupes, entender el origen nos ayuda a atacar al acné de raíz. A ver, ¿por qué hay personas que no se lavan la cara y tienen la piel de porcelana, mientras que otras son disciplinadas y aún así se brotan? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? La respuesta es que el acné es multifactorial. Estos son algunos de los principales factores intervinientes. Hormonas. Durante la pubertad, los andrógenos aumentan y las glándulas sebáceas Se vuelven locos. En las mujeres, los cambios hormonales en el ciclo, la pubertad, el embarazo o condiciones como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico pueden provocar brotes. Incluso ciertos anticonceptivos pueden empeorar o mejorar el acné. Genética. Si tus padres tuvieron acné, las chances de que vos también lo tengas son más altas. Dieta. Y acá entramos en un terreno pantanoso. Estudios recientes demuestran que una dieta con alto índice glucémico, es decir, muchos azúcares y carbohidratos refinados, y un consumo elevado de lácteos pueden empeorar el acné. Por el contrario, reducir estos alimentos y basar tu dieta en proteínas, frutas, verduras y cereales integrales podría ayudarte. ¿Y el chocolate? El chocolate no es un villano. Lo que puede afectar son los chocolates cargados en azúcar y leche. Ya vamos a hablar de ellos en mitos. Estrés. Sí, la cabeza y la piel están conectados. El estrés activa nuestro eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y hace que el cuerpo produzca más cortisol y otras hormonas que inflaman la piel. Por eso, antes de un examen o de una fecha importante, aparece ese granito enorme en la nariz que tanto odiamos. Cosméticos comedogénicos. Muchos productos de maquillaje o cremas pesadas tapan los poros. Si tenés acné, elegí siempre productos etiquetados como no comedogénicos. Medicamentos. Algunos fármacos como los corticoides o la vitamina B12 pueden desencadenar brotes. Hábitos. Tocarse la cara todo el tiempo, apoyar el celular sucio sobre la mejilla, usar gorras o cascos que rozan constantemente la piel, lavarnos poco la cara, son ejemplos de hábitos que pueden favorecer la aparición de granitos. Ahora sí, vamos a divertirnos un rato con los mitos más comunes. Vamos a ver si eso que te contaron sobre el acné es cierto o es puro cuento.
comer chocolate da acné. Falso. El problema no es el cacao, sino el azúcar y la leche en algunos chocolates comerciales. El cacao oscuro incluso tiene antioxidantes, así que si te gusta el chocolate amargo sin azúcar agregada, puedes disfrutarlo sin culpa. Los alimentos grasos como las papas fritas producen granos. Bueno, digamos que no directamente. ¿Cómo dices que dijiste? La grasa que comemos no se traslada por arte de magia a la piel. Lo que sí pueden empeorar el acné son las dietas con alto índice glucémico y los excesos de lácteos. Comer equilibrado y variado siempre es lo mejor. Lavarme la cara 10 veces por día va a resolver el acné. No, frotar la piel con jabones abrasivos o lavarla en exceso altera la función de barrera e irrita la piel. Lo recomendable es lavar la cara 2 veces por día con un limpiador para pieles acnéicas y siempre hidratar la piel después. Sí, incluso la piel grasa necesita hidratación. Si es necesario, podemos lavar la cara 3 veces por día. A mí me gusta, por ejemplo, y me sirve mucho, no sé, sumar una limpieza más a media tarde, cuando termino de trabajar. Me hace sentir más cómodo y me queda la piel mucho más fresca. Si me pongo pasta dental en los granos, estos se curan. No estamos en TikTok. La pasta de dientes puede irritar la piel y puede provocar dermatitis de contacto. Lo mismo con el limón, el bicarbonato y otros remedios caseros, que son muy famosos por internet. La mayoría no tiene evidencia científica y pueden empeorar la situación. El sol cura el acné. Falso. En un primer momento, el sol puede mejorar cuadros de acné, pero en una exposición prolongada produce inflamación, efecto inmunosupresor local y el acné termina empeorando. Además, la radiación UV contribuye a que ese acné deje manchas y aumenta el riesgo de cáncer de piel. Siempre usa protector solar. Los toques secos suelen ser los más cómodos para nosotros, las pieles grasas. Explotar los granitos ayuda a que se vayan. Perdonen, yo sé que es tentador, pero apretar los granos solo empeora la inflamación, favorece la infección y deja cicatrices. Si tienes un grano doloroso, consulta a tu dermatólogo, que puede decirte cómo solucionar esa lesión de manera segura. Los productos naturales son siempre los mejores para el acné, no necesariamente. El aceite de coco, por ejemplo, es comedogénico. En cambio, hay aceites como el aceite de árbol de té o tea tree que tienen propiedades antibacterianas, pero su concentración y forma de uso importan. Vamos a revisar estas opciones en detalle más adelante. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. ¿Qué puedes hacer en casa para mejorar el acné? Bueno, hablemos de lo que sí sirve y qué puedes empezar a hacer hoy mismo. 1. Una buena rutina de limpieza. Lávate la cara 2 veces por día con un limpiador para pieles grasas o acnéicas. Evita productos con alcohol o exfoliantes físicos, tipo los scrubs. Seca la piel con una toalla limpia, dando toques, no arrastrando ni frotando, dado que esto puede aumentar la inflamación. 2. Hidratación adecuada. Elegí cremas o geles hidratantes no comedogénicos. La hidratación mantiene la función de barrera de la piel intacta y permite que los tratamientos actúen mejor. Además, contrarresta la irritación que suelen generar los tratamientos del acné. 3. Protector solar todos los días. Usa un protector solar de amplio espectro, en gel, fluido, toque seco. Esto evita manchas postinflamatorias y protege a la piel de los rayos UV. 4. En caso de maquillarte, elegí maquillaje no comedogénico y retíralo siempre antes de dormir. 5. Cambia la funda de la almohada y los toallones con frecuencia. 6. No fumes. El tabaco empeora la cicatrización y favorece la inflamación. 7. Dieta equilibrada. Optaba por alimentos con bajo índice glucémico. Avena, quinoa, legumbres, frutas, verduras. Limita los azúcares refinados y los lácteos. No hace falta eliminar grupos de alimento, pero sí moderar. 8. Control del estrés. Practica ejercicio regular, meditación o cualquier hobby que disfrutes. Dormir lo suficiente, tu piel lo va a notar. 9. No toques tu cara todo el tiempo. Las manos llevan bacterias, suciedad y grasa que pueden tapar los poros. 10. Constancia. Los tratamientos para el acné llevan tiempo. No abandones al primer mes. La mayoría de las terapias necesitan de 6 a 12 semanas para mostrar resultados. Hablemos ahora de tratamientos médicos, lo que sí funciona. Si con estas medidas el acné persiste, es hora de hablar de tratamientos. Y hay un montón. Vamos a verlos de la forma más amigable posible para que ustedes no se duerman. Mil gracias. Primero tenemos a los retinoides tópicos. Los retinoides son derivados de la vitamina A que ayudan a regular la renovación celular, ayudan a desobstruir los poros y disminuir la inflamación. Los más conocidos son el adapalene, la tretinoína y más recientemente trifaroteno. Se aplican en forma de gel o crema, generalmente por la noche. Son el pilar del tratamiento porque reducen los comedones y las lesiones inflamatorias. Al principio pueden causar irritación o un poco de descamación, por eso se suelen usar en días alternos y siempre acompañados de un hidratante.
El trifaroteno, que se aprobó en 2019, es el primer retinoide que actúa selectivamente sobre un tipo de receptor específico que causa menos irritación y se puede usar tanto en el rostro como en el tronco. Los retinoides se usan por la noche, antes de dormir, sobre la piel limpia, en las zonas brotadas, las zonas que frecuentemente se brotan y zonas con secuelas. Hay que evitar zonas sensibles de la cara, como por ejemplo el contorno de los ojos, las fosas nasales y las comisuras de los labios. Arrancamos día por medio y si los toleramos bien podemos usarlo todos los días. Los retinoides descaman la piel, irritan y resecan. Debemos ser muy cuidadosos al usarlos. ¡Apágalo! Momento. De venta libre en algunos países les puedo mencionar ejemplos de Adapalene, el gel Diferin de Galderma o el gel Adermicina antiacné. Luego tenemos al peróxido de benzoilo. Este es un antimicrobiano y queratolítico que actúa matando la bacteria que causa el acné. Se vende en concentraciones del 2,5%, 5%, 10% y se puede usar solo o en combinación con retinoides o antibióticos tópicos. Sus efectos secundarios son sequedad, descamación y a veces decoloración de las telas. Tengan mucho cuidado con sus sábanas y sus toallas. La ventaja es que no produce resistencia bacteriana. Al peróxido de benzoilo se puede usar en geles que se dejan aplicados toda la noche o incluso en limpiadores. En Argentina se vende bajo receta, pero en otros países hay opciones de venta libre, tales como el peroxibendeidin, el limpiador Panoxil, el peróxido de benzoilo de Paula's Choice o el peróxido de benzoilo de Neutrogena. En caso de optar por un producto para usar a la noche, debemos aplicarlo puntualmente sobre las lesiones activas. En caso de usar un limpiador con peróxido de benzoilo, se recomienda aplicarlo, dejarlo actuar unos minutos y luego enjuagar. Luego tenemos a los antibióticos tópicos. Los más utilizados son la clindamicina y eritromicina, ya sea en gel o en loción. Deben combinarse con peróxido de benzoilo para evitar la resistencia bacteriana. Su función es disminuir la carga bacteriana y la inflamación. No se recomiendan por periodos prolongados. Estos deben ser indicados y recetados por un dermatólogo. Luego tenemos al ácido celaico, que tiene propiedades antibacterianas y despigmentantes. Es muy útil en casos de acné leve a moderado y especialmente beneficioso para personas con piel sensible o embarazadas, porque es seguro en este periodo. También ayuda mucho a mejorar las manchas postinflamatorias. ¡Súper! Opciones que me gustan y pueden probar son el ácido celaico de The Ordinary y el de Paula's Choice. Luego tenemos a la clascoterona. Esta es la nueva estrella. Se trata del primer antiandrógeno tópico aprobado en 2020. Actúa bloqueando los receptores de andrógenos en las glándulas sebáceas de la piel, reduciendo la producción de sebo. Está pensado para mujeres con acné hormonal. Los estudios muestran una reducción significativa de las lesiones en 12 semanas, con pocos efectos adversos. Es una alternativa muy interesante para quienes no quieran o no puedan tomar antiandrógenos por boca, como por ejemplo la espironolactona. Esta medicación debe ser indicada por un dermatólogo. Luego tenemos los antibióticos orales. Cuando el acné es moderado o severo y afecta áreas extensas, se utilizan antibióticos orales como la doxiciclina, limeciclina o minoxiclina. Deben combinarse siempre con un tratamiento tópico y usarse por periodos limitados de hasta 12 semanas para evitar así la resistencia. La minoxiclina en espuma, lanzada hace poco, reduce los efectos secundarios gastrointestinales de las pastillas. Ustedes saben que en nuestro intestino viven bacterias que son muy importantes para la salud. Tomar antibióticos puede alterar esa población que vive con nosotros, alterando su equilibrio y trayéndonos problemas. Es por eso que se intenta indicar lo menos posible la toma de antibióticos. Además que solemos tomarlos mal y así ha ido aumentando la resistencia bacteriana. Estos deben ser indicados y recetados por un dermatólogo. Luego tenemos la terapia hormonal. En las mujeres, los anticonceptivos orales pueden mejorar el acné al regular la producción hormonal. También se utiliza la espironolactona, un diurético con efecto antiandrogénico. Sin embargo, ambos requieren una evaluación médica, análisis de laboratorio y control de efectos secundarios. Luego tenemos a la isotretinoína o el famoso Roacutan. Este retinoide oral es el tratamiento más potente y efectivo para el acné. Reduce el tamaño de las glándulas sebáceas, disminuye la producción de sebo y tiene efecto antiinflamatorio. Es prácticamente el único tratamiento que puede producir una remisión prolongada o definitiva del acné. Pero ojo, porque tiene ciertos efectos adversos y también es teratogénico. Por eso requiere seguimiento estricto y exámenes de sangre periódicos. Wait a damn minute. What?
Si lo tomamos correctamente y con la ayuda de nuestro dermatólogo, no debemos tenerle miedo. Esta es una medicación que salva vidas. Tenemos un video hablando de ella acá en el canal que subí hace poquito. Lo pueden ver cuando terminen de ver este. Luego tenemos terapias físicas y procedimientos. Arranquemos hablando de láseres y la luz pulsada. Estos ayudan a disminuir la actividad de las glándulas sebáceas y a matar bacterias. Los resultados varían y suelen combinarse con tratamientos médicos. Luego tenemos los peelings químicos con ácido salicílico, glicólico, etc. Exfolian la piel, eliminan comedones y mejoran las cicatrices superficiales. Luego tenemos la microabrasión y tratamientos con microneedling, que son muy útiles para cicatrices producidas por el acné, pero no controlan los brotes activos. Muchos de ustedes me preguntan por remedios naturales. Veamos qué dicen la ciencia. Primero tenemos el aceite de tea tree. Este contiene un componente con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Un estudio mostró que un gel de 5% de tea tree tuvo buena eficacia para reducir lesiones inflamatorias, aunque tarda más que otros tratamientos. Ojo, siempre usar productos formulados y no aceites puros porque pueden irritar. Luego tenemos al té verde. El extracto de té verde es rico en epigalocatequina, que reduce la producción de sebo y la inflamación. Aplicado de manera tópica en productos que lo contenga, podría ayudar. No es la solución, pero suma. Luego tenemos la miel, el aloe vera, las mascarillas caseras. No lo recomiendo. Ustedes me dan asco. ¿Cómo podríamos armar, por ejemplo, una rutina antiacné? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que mencionamos hasta el momento, podemos dar ejemplos de rutinas para armar desde casa en caso de sufrir de acné. Recuerden que el acné es una enfermedad de la piel súper compleja y requiere que nuestro dermatólogo nos evalúe y nos ayude para poder resolverlo. Hasta que llegue el momento de la consulta, podemos ir armando nuestra rutina diaria, que después nuestro dermatólogo podrá cambiar o complementar con algo más en caso de ser necesario. Lo primero que necesitamos es un limpiador. Les doy opciones de limpiadores para pieles acnéicas que me encantan. Tenemos el limpiador con ácido salicílico de Neutrogena, el limpiador espumoso de CeraVe, el Dermopure de Eucerin, el antiacné de CeraVe, el Aqua Matte microexfoliante de Eximia, el limpiador para pieles grasas de Dermagloss, el limpiador Panoxil con peróxido de benzoilo, entre otros. Luego necesitamos un hidratante. Algunos ejemplos: la loción hidratante Oil Control de CeraVe, la Hydro Boost Water Gel de Neutrogena, la crema gel Ultra Hidratación de Dermagloss, el serum en gel anti-imperfecciones de Garnier, entre otros. Complementamos la rutina básica con un protector solar. Por ejemplo, el toque seco de Eucerin, el Antelios UV Immune 400 Oil Control de la Roche-Posay, el UV Defender fluido de L'Oréal Paris, el toque seco de Dadatina, entre otros. A esta rutina básica podemos sumarle algunos de los productos de tratamiento que mencionamos antes: el adapalene, el peróxido de benzoilo o el ácido acelaico. A la mañana tendríamos la rutina básica de limpieza, hidratación y protector solar. A la noche sumaríamos el tratamiento después de la limpieza y antes del hidratante. Es decir, la rutina de noche quedaría así: limpieza, tratamiento, hidratante. Excelente. Recuerden que los tratamientos para el acné pueden irritar. Lo mejor es comenzar a usarlos de a poco, día por medio, y evaluar la tolerancia de nuestra piel. Si lo toleramos bien, podemos usarlo todos los días. No usar mucha cantidad de tratamiento desde un primer momento, ya que estos pueden irritar y secarnos mucho la piel. En caso de sufrir muchas molestias, por favor pausar el producto, hidratar muy bien y retomar cuando la piel se sienta recuperada. Vamos a mencionar ahora algunos datos curiosos y cifras que a lo mejor no conocías. Los estudios epidemiológicos muestran que alrededor del 9,4% de la población mundial padece de acné, lo que la convierte en la octava enfermedad más frecuente. En adolescentes, la prevalencia varía entre el 30 y el 90%, y en algunos países de Asia y África, más del 60% de las chicas tienen acné. En un estudio de estudiantes de medicina en Palestina, el 80,9% tenía acné y el 36,6% se automedicaba, principalmente con antibióticos tópicos. Esto muestra cuán común es recurrir a remedios caseros o sin prescripción, lo cual puede generar resistencia a los antibióticos. El acné no es un problema menor, está asociado con depresión, ansiedad y baja autoestima. Incluso algunos estudios reportan ideas suicidas en 6 o 7% de los pacientes. Por eso tratar el acné no solo mejora la piel, mejora la salud mental y la calidad de vida. Las mujeres parecen sufrir más el impacto psicológico del acné que los hombres, y esto se relaciona con presiones sociales y estándares de belleza. Por eso es fundamental apoyar a quienes sufren de esta condición y no minimizar su impacto. Ya hablamos de qué es el acné, por qué aparece, qué factores influyen, cuáles son los mitos más comunes, qué puedes hacer en casa y qué tratamientos médicos están disponibles. ¿Qué nos queda por decir? Que el acné tiene solución y que no estás solo o sola en esto. Mi consejo profesional es: no te rindas. La mayoría de los tratamientos requiere paciencia. Es normal que durante las primeras semanas no veas mejoría o incluso que haya un pequeño rebrote inicial o purga con alguno de los tratamientos. No abandones, dale tiempo a tu piel, no te automediques sin consultar. Sabe que los antibióticos y la isotretinoína son medicamentos poderosos que deben ser usados bajo supervisión médica. Tampoco caigas en remedios milagrosos que circulan en redes. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo
sea. Si tu acné es leve, probá con una rutina de limpieza adecuada, hidratación y un retinoide de venta libre. Al mismo tiempo, anda sacando un turno para consulta dermatológica. Si tu acné es moderado o severo o te deja cicatrices, no tardes en consultar. Cuanto antes lo trates, vas a tener mejores resultados y menos marcas. Recordá que cada piel es distinta. Lo que funcionó para tu prima o tu influencer favorita puede no ser lo ideal para vos. La dermatología es una ciencia y los tratamientos se individualizan. Y por último, cuida tu salud mental. No dejes que unos granitos definan tu autoestima. Tu valor no está en la perfección de tu piel. Acompaña el proceso con ejercicio, buena alimentación, descanso y si lo necesitas, habla con un profesional de la salud mental. Y ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿sufren de acné? ¿Tienen granitos en la cara o en la espalda? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.